Hoy os lo vamos a poner muy pero que muy fácil. Os vamos a dar una serie de pistas para que descubráis qué localidad navarra vamos a visitar en el Tiramillas. Sí, loca, ¿qué haces por acá vos? ¿Esto es Navarra? Sí, claro. Otra pista, en esta localidad son típicas estas chimeneas que miran al cielo y recogen los copos de nieve que caen al suelo. Última pista, de Madrid salen los toros, de Sevilla los toreros y del Valle del Roncal salen los pastores y... Almadieros. ¿Cómo? Almadieros. Efectivamente, hoy visitamos el pueblo de Roncal. Su historia está ligada a la del resto de los pueblos que conforman el valle y cuya comunidad queda definida desde el siglo XIV. Carlos III y Fernando el Católico promulgaron sus fueros por su lealtad a la corona. Los roncaleses defendieron el reino de Navarra desde su estratégica situación fronteriza. Desde tiempos inmemorables, estos hidalgos encontraron en la explotación forestal una importante fuente de riqueza. Demostraron su habilidad a la hora de construir y manejar las almadías o conducir a los rebaños por las cañadas hasta las bardenas. Si la madera dio renombre al valle, el pueblo de Roncal alcanza fama mundial gracias a Julián Gayarre. Aquí nació el mejor tenor de la historia y nunca se olvidó de su localidad. ¿Y qué decir del queso? Fue la primera denominación de origen a nivel nacional y entre sus mejores clientes están los andaluces. Hoy también hablaremos de la trucha o de la ruta de las golondrinas y serán una vez más sus vecinos los protagonistas de esta historia que comienza ahora. ¡Muy buenas, Coldo! ¿Qué te estaba buscando? Bien, bienvenida al pueblo de Roncalón, Guietorria. Fíjate qué suerte has tenido, ¿Sí? que te ha recibido un egosquilore que da buena suerte. Todos los foráneos sois como los brujos y brujas que venís y con el egosquilore estamos protegidos. ¿De dónde viene el nombre de Roncal? Hay muchas etimologías. La más corriente es roncari, que vendría de rota, que significaría sitio de molinos. Quizá la etimología que más puede encuadrar con la toponimia sería que Roncal pues es un desfiladero. Imaginaros hace 600 años, cuando no había carretera ni caminos y la gente prácticamente no salía de este pueblo, pues era un pueblo realmente aislado. Creo que solo saldrían de este pueblo aquellos guerreros, aquellos ballesteros que tenían el honor de defender un poco el reino de Navarra. Siempre defendieron el reino de Navarra por ser un valle fronterizo, lo cual le concedieron ciertos privilegios. Hay unas historias que realmente son mitad leyenda, mitad mitología. Estamos situados hacia el siglo VIII, la época de Abderramán, esos califas temibles que hacían racías e incursiones para castigar al pueblo cristiano, y los roncaleses cuentan que en 2 ocasiones los derrotaron en las batallas de Olaz y Ollarán, y gracias a eso pues consiguieron 2 fueros que para mí fueron muy importantes, 2 privilegios que otros valles se los disputaban. El primero fue el derecho de pasto en las bardenas y el construir cabañas, y el segundo el derecho de hidalguía general, es decir, que todos los que eran vecinos del valle de Roncal pues tenían derecho a tener el escudo del valle y no tenían que pagar pechas ni ir a servir al rey. En la batalla de Olaz, en el puente de Liédena, habían apresado a Abderramán, pues estaban diciendo los roncaleses qué hacer con ese califa, con ese emir. Y una mujer valerosa roncalesa cogió al emir y le cortó la cabeza, la envolvió en su vestido, y desde entonces, como sabéis, el traje roncalés tiene esas manchas rojas que son las manchas que realmente pues, de la sangre del emir. Una mujer valerosa, dicen las crónicas, una amazona. Y realmente este suceso que sucedió allí, dicen que sucedió en Liédena, allí en la batalla de Olast, pues fue trasladado al escudo de Roncal, que el escudo de Roncal primogéneamente pues era un cuartel con la cabeza de un moro decapitado sobre un puente.
Y bueno, y estos fueros pues fueron ratificados por Carlos el Noble, Carlos III el Noble, en el año 1425. Ya desde entonces, pues los roncaleses somos cogozantes de las Bardenas y somos hidalgos. El extranjero aquí fue muchos tiempos extranjeros, y de aquí vienen pues bueno las leyendas de los que venían, de aquellos que llamaban agotes o que venían de Francia, que realmente eran yo creo que eran una gente muy productiva, porque aquí el prototipo eran artesanos, eran los carpinteros, eran los que hacían los oficios y los que hacían progresar al valle, mientras que los de Roncal pues eran básicamente ganaderos y agricultores. Por cierto, vaya casa, ¿eh? Sí, esta casa que veis... ¿No será la tuya? No. Que heredar una casa como esta te supondría que tendrías que trabajar doble, ¿eh? Sí. Paula, el mantenerla, ¿eh? La pena de esta casa es que en lugar de ser patrimonio del pueblo, pues una señora Sanz se la regaló al ministro Sanzorrio y hoy es en día propiedad particular. Pues tiene una cosa muy bonita, que es la linterna. Tiene como una especie de casa superpuesta. Y cuentan que allí había una campana y que esa campana sonaba los días en que se tendrían que juntar los junteros de todo el valle, que hacían las juntas generales aquí. O sea, este era el lugar de reunión de todos los pueblos. ¿Y quién mandó construir esta casa? Bueno, realmente no se sabe. Lo que está claro es que fue un hombre que vino de las Indias. Si nos fijamos en el escudo, tiene el cuartel del Moro sobre el puente y debajo tiene el sol del Inca. Seguramente pudo ser un adelantado, quizá un virrey. Hablando de casas imponentes, vaya casa esta Sí. que tenemos aquí. Sí, yo creo que estamos ya, fijaros, en el siglo XVIII, Roncal ha progresado mucho, realmente ya la madera vale. En ese siglo había casi 100.000 cabezas de ganado que bajaban. Aquí estamos en casa de dos ganaderos fuertes, Casa Gambra a mi izquierda y Casa López, que realmente pues igual tenían entre más de 10.000 ovejas cada casa. Primeramente tenemos esta Casa López. Yo creo que hay una relación entre la casa del virrey y esta casa. Allí aparece ya el escudo completo de Roncal, que son cuatro cuarteles. Uno es el del Moro, otro es un lebrel, una torre y también unas montañas. Esto es lo que ha configurado y conforma el actual escudo de todo el Valle de Roncal. Pues el escudo viene un poco de Casa Gambra. Aquí vivía un señor, Vicente Gambra, que además de ser un ganadero era un poco el capitán del valle. Y ya sabéis que el siglo XVIII y XIX este valle vivió una época un poco turbulenta. Hubo sobre todo la Guerra de la Sucesión, hubo también la Guerra de la Convención Francesa y los franceses invadieron prácticamente las Vascongadas, Guipúzcoa y Álava, y también quisieron invadir Roncal. Y los roncaleses, con Vicente Gambra, que era el hijo mayor de esta casa y capitán del valle, les hizo frente. Y en agradecimiento, pues el gobierno, los reyes de España le concedieron dos cuarteles, como veis son un torreón y un lebrel, un perro atento. ¿Qué quiere significar esto? Que el pueblo de Roncal se mantuvo siempre atento, firme, para defender las fronteras de este valle. Y bueno, y esta casa pues realmente es una casa que guarda mucha historia. Dicen que hay pasadizos incluso. Lo que sí está claro que luego en el siglo XIX pues comienza la Guerra de la Independencia. Y aquí pues también tomó parte activa esta casa a favor de los reyes de España y contra los franceses. Pero luego llegaron las carlistadas. Y curiosamente este valle no fue carlista. Y claro, los de esta casa eran bastante carlistas y cuentan que ocultaban armas y que había pasadizos y que incluso cuando venían los liberales, pues por una ventana que veis que da a la calle, pues se fugaban y todo esto. Llegamos aquí a una cocina típica de Roncal. Fíjate en aquella época cómo eran las cocinas. Bueno, como ves, prácticamente si miramos hacia arriba está conectada, es decir, que cuando nevaba, los copos caían realmente hasta la cocina. Aquí es donde hacían el fuego y esto se llama el helar y aquí tenían un gran caldero donde podían hacer muchas cosas. Aparte de que podían colgar los pucheros para la comida, también hacían la calderada, que se llamaba, que echaban patatas, remolachas y hacían la comida para los cutos. Y aquí tenían el aspero,
Es decir, que aquí podían poner, pinchar chorizos, longanizas por esta punta, y aquí pues comían. Y aquí esto era, fijaros, prácticamente qué problema tenían estas cocinas. Era el humo. Evidentemente que si la chimenea revocaba el humo, pues tenían que tener abierta la puerta para que se hiciese corriente. Si abrían la puerta y tenían corriente, tenían frío. Y muchas veces en muchas cocinas había estos respaldos que se ponían delante de la puerta. ¿Para qué? Para que frenasen la corriente de aire. En torno a estas cocinas pues es cuando se juntaban los vecinos, contaban sus historias, se arreglaban los tratos de matrimonio, mil cosas. Era un poco, como diríamos, el salón de estar de la gente. Y en casi todas las cocinas hay esa típica mesa, y aquí compartían, pues ¿qué iban a compartir? Pues nueces, queso, vino más o menos bueno, no sé si era el bueno, que traían de Liédena de garrafón. Esta ya sería la clásica cocinilla. Veis, aquí está el horno. Aquí recogíamos la ceniza para lavar la ropa. Aquí... ¿Cómo que la ceniza para lavar la ropa? Bueno, pues porque tiene un poder cáustico la ceniza. Pues vamos al lavadero, ¿no? Sí, iremos al lavadero, sí. Es un lavadero tradicional, porque el auténtico lavadero que teníamos, que era un lavadero en que las mujeres lavaban de pie, pues se ha destruido. Pues tiene una piedra que dice quién lo hizo, Marichalar Mefeci. Me hizo Marichalar, un cantero de Isaba que hizo varias puertas y portadas. Yo creo que esto es un recuerdo un poco al pasado de este pueblo y de este valle, que realmente dentro de la historia de Navarra tiene un lugar honroso y privilegiado. Bueno, Koldo, muchas gracias por esta visita. Bueno, a vosotros. Yo creo que es un pozo inagotable la historia de Roncal. Sí, pues nada, vamos a coger fuerzas. Vale, bueno, agurba, ¿dónde está? Paula, ¿no vas a entrar a visitarnos? Estás aquí en Roncal y no entras a ver la casa de Julián. Sí, que ya voy. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y aquí es donde nació Julián Gayarre? Sí, ahí nace en este solar. Sus padres son labradores, no tienen dinero como para esta casa, pero cuando él empieza a triunfar decide tirar su casa natal y construir esta para su familia. Siempre ha sido muy generoso, ¿no? Siempre muy generoso. ¿Quieres pasar a verla? Venga. Gracias. Bueno, Marta, ya estamos en el interior de la casa museo y aquí podemos encontrar información valiosa acerca de la vida de Julián Gayarre, ¿no? Uno de los mejores tenores del mundo. Eso es. Aquí en la primera planta tenemos contratos, condecoraciones, fotografías, regalos, premios, partituras. Está todo ordenado cronológicamente, es muy fácil de visitar y es muy interesante. Estamos viendo, por ejemplo, esta calesa, el piano, la bicicleta. ¿Todo era utilizado por Julián Gayarre? Sí, son objetos que él adquiere en sus viajes. La calesa es la que él utiliza para trasladarse en Madrid. El piano también es el que tiene en su casa en Madrid, en la Plaza de Oriente. Y la bici la trae de Londres, es de 1880. En la documentación, ¿qué es lo que más suele llamar la atención de las personas que se acercan hasta aquí? Pues el dinero que cobraba por función. Por ejemplo, en Argentina, en la última temporada, cobraba un equivalente a lo que serían 10 millones de pesetas por función. Entonces esta sería la segunda planta. Aquí tenemos los trajes que él utilizaba para las representaciones. Estas dos vitrinas tienen los trajes completos, con los complementos y la ópera, o sea, la partitura de la ópera a la que pertenecen. Este sería la favorita, que es su ópera favorita, la que más a gusto canta, la que más triunfos le da y es con la que triunfa como primer tenor mundial en la Scala de Milán. Él canta Los pescadores de perlas por última vez en Madrid, en el Teatro Real. Se le quiebra la voz en el escenario, se retira y al mes siguiente muere en su casa en Madrid. ¿Qué es lo que pasa con esta obra? Porque en aquella época hay una epidemia de dengue, creo. Cuéntanos la historia. Los tenores se retiran, no quieren arriesgar sus voces, pero Gayarre es muy amigo del conde de Michelena, que es el señor que lleva el Teatro Real en esa temporada. Gayarre canta por última vez El pescador de perlas para ayudarle a salvar la temporada y cuando se le quiebra la voz en el escenario se retira y muere al mes siguiente en su casa en Madrid.
Se sabe la causa, fue por El diagnóstico de prensa, según los médicos, es una bronconeumonía gripal. Hablamos de que pisó diferentes escenarios internacionales, pero también estuvo en España, ¿no? Y en Navarra. Eso es, estuvo en Sevilla, en Madrid y luego aquí en Pamplona coincide con Sarasate también, en San Fermines, y también hace con Sarasate un concierto benéfico en San Sebastián porque hay un incendio en el pueblo de Jaurrieta, en el Valle de Salazar, el siguiente valle pirenaico, y ellos hacen un concierto benéfico para sacar dinero para rehabilitar Jaurrieta. Mira, Paula, esta es la habitación que se conserva de Julián Gayarre, su cama, el calentador y todas las cosas que él tenía aquí en Roncal. Y aquí estuvo hasta los 13 años, era pastor. Eso es, él era pastor, es muy habilidoso en matemáticas y su padre lo manda a una mercería a Pamplona. Allí en la mercería él tiene su primer contacto importante con la música, pasa una banda de música delante de la mercería y él se escapa detrás para escucharla. A la vuelta de la banda de música, el señor de la mercería lo echa del trabajo y lo devuelve a Roncal. ¿Y su padre se enfadó? El padre pues lo vuelve a intentar y lo lleva a una herrería a aprender de herrero en Lumbier. Él es muy inquieto y pasa a otra herrería a Pamplona, herrería Pinaqui. Y allí empieza a estudiar canto gratis con los compañeros de la herrería en el Orfeón Pamplonés. Conoce a Conrado García, que es su profesor. Él le enseña el método de solfeo de Hilarión Eslava y le presenta a Hilarión Eslava. Entre los dos le consiguen unas becas del gobierno de Navarra para ir a estudiar a Madrid, al Conservatorio de Madrid, donde es el director Hilarión Eslava. Y allí tiene pequeños éxitos, pequeños fracasos en coros y le animan para ir a terminar la carrera a Italia, que es entonces la cuna de la ópera. Allí en Italia tiene pequeños éxitos también en pequeñas ciudades y con 33 años se consagra como primer tenor mundial. A partir de entonces es cuando recorre todo el mundo en los mejores teatros y los mejores contratos. Hay una anécdota que dice que le debía a su madre el haber nacido 2 veces, ¿no? Sí, él debuta como primer tenor al principio en una ciudad pequeñita de Italia, en Varese. Él canta como primer tenor la ópera Elixir de Amore y en el cuarto acto, La furtiva lágrima, él recibe un telegrama de que su madre ha muerto. El público sabe que su madre ha muerto, pero él sigue saliendo a cantar y son los primeros aplausos grandes y él dice que su madre le parió 2 veces, una cuando nace y otra a la fama. ¡Ahí va! ¿Esa es la laringe de Julián Gayarre? Así es. Hay muchas leyendas sobre su voz, dicen que tiene 2 juegos de cuerdas vocales o algo gigante, algo muy especial, porque ninguno de los tenores de la época consigue aguantar esos tonos tan fuertes ni llegar a ese tono. Entonces los médicos piden permiso a la familia para hacer un estudio y saber si de verdad tenía algo gigante o algo extraño. ¿Qué herencia dejó Julián Gayarre? Pues según el testamento deja un equivalente a lo que serían ahora 10 millones de euros. Casi nada. Casi nada. ¿Y no tiene descendencia? No tiene descendencia. Él deja una parte a una niña pequeña que nunca la reconoció ni le dio el apellido. El resto va para los sobrinos, que serían Valentín y Fermina. Son hijos de su hermano mayor. Fue una persona muy generosa para su pueblo. Trajo el frontón, las escuelas, la carretera hasta el pueblo y también tenía un pequeño proyecto para traer el tren para pasar a Francia. Julián Gayarre quiere descansar aquí en Roncal. Entonces él tiene un pacto con un amigo suyo, que es escultor, Mariano Benlliure. Entonces os invito a que vayamos al mausoleo. ¿Te acuerdas del billete de 500 que hemos visto antes en la casa? Pues este es el mausoleo del que te hablaba. Es una escultura de Mariano Benlliure, es la mejor en funeraria. Bueno, es un homenaje a Mariano Benlliure del banco y por eso se imprime su mejor escultura funeraria en uno de los billetes. Gayarre y Benlliure son muy amigos y tienen un pacto en vida. Si Gayarre muere primero, Benlliure haría el mausoleo y si es Benlliure el que muere primero, Gayarre cantaría en los funerales. Benlliure es mucho más joven que Gayarre y Gayarre muere muy jovencito, con 45 años, así que es Benlliure el que tiene que hacer el trabajo. En la parte de arriba veis el genio de la fama. Él está escuchando la última nota para subirla hacia el cielo. En el féretro pone Julián Gayarre en la parte de atrás y la fecha de la muerte, 1890. Lo que lo sujetan son la melodía y la armonía. En el vaso de mármol, aquí en la parte blanca, son unos genios que recogen en cintas las óperas más importantes que cantó Gayarre. Y en la parte de abajo
es la música. Ella está llorando por la pérdida del arte, con una lira rota. Este año hemos conseguido el premio a la mejor escultura en su recinto dentro de los cementerios. Marta, muchas gracias por todo. A vosotros. Gracias por esta visita. Por Muy cierto, bien. ¿por qué no me cantas algo de Gayarre, ya que No, te que- sabes que- también la no, historia? que yo ladro. ¿No? Hola, Santi. Hey, Muy buenas. Aquí también vive Yolanda, ¿no? eso es, sí, sí. Artesana, de bisutería, que Sí. hace unas joyas increíbles. Sí, sí, me gusta mucho lo que hace y me gusta mucho ella también. Este acento no es de aquí. No. ¿Eres argentino? No, sí, soy argentino. ¿Y qué hace un argentino aquí en Roncal? Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pues a mí me gusta el monte, me gusta esquiar y eso hace. Ahora mismo, por suerte, eso hace. Estás de monitor, Eso es. de esquí de fondo, Ujú. o sea que tienes que enseñar a un montón de escolares de Navarra que vienen a practicar este deporte. Eso es, a ver si los enganchamos un poquito, por lo menos les despertamos el gustito por los deportes de invierno. ¿Qué te gusta más? ¿Argentina? ¿La montaña de Argentina o la montaña de Navarra? Esa Venga, que no te oye nadie. Esa pregunta no me puedo contestar. Que no te oye nadie. Es que es muy diferente, ambas me gustan mucho. Espera, que te ha enganchado. Me ha enganchado mucho, aquí estoy, ¿me ves? Sí, sí, ¿Y la culpa la tiene Yolanda, que está por arriba? ¿Un poquito? En gran Que parte. tampoco te oye. en gran parte. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Que me he encontrado con Santi abajo, que está muy bien, hablando de muy que es bien. monitor, de esquí de fondo. Sí, Pero qué cosas más bonitas tienes. ¿Te gustan? Sí. Oye, Yolanda, ¿cómo termináis en el Roncal? Bueno, pues mira, fue de casualidad. Pues a mí siempre me ha gustado la montaña y hacer mis paseícos por el monte. Y bueno, pues un fin de semana me vine a pasar aquí y me enganché. Y bueno, como el tema trabajo en casa y así, pues estaba fastidioso, lo fastidiado. Pues nos vinimos, hubo una oferta de trabajo y nos quedamos. Y bueno, enganchadísimos al sitio, al lugar. ¿Qué es Sí. lo que más te llama la atención del Roncal? Pues la naturaleza que tiene, por supuesto, los montes tan fantásticos. Y luego la gente también, que es bastante hospitalaria. Se ve que eres artista, que tienes buen gusto. Bueno, No hay más que ver la casa, No ¿no? me quejo, eso me dicen, ¿eh? Eso me dicen, sí. Y Me ya- gusta hacer cositas de siempre me ha encantado. ¿Cuándo empezaste a hacer bisutería, trabajos, Pues mira, manuales? de jovencica como afición o en mis ratos libres, pero claro, hacía tantas cosas que se me acumulaban y decidí un día ponerme a venderlas. Porque digo, ¿qué hago yo con todo esto en casa? Y así empecé, y luego la gente, pues qué bonito, pues qué tal, y pues bueno, pues me lo creí, aquí estamos, chica. Y sueles recorrer las localidades del valle Sí. vendiendo estos trabajos Sí, manuales. cuando llegan las fiesticas o días así señalados, pues sí, me pongo. No salgo del valle, lo hago todo a nivel del valle y en plan familia con toda la gente. Ellos están encantados, nunca, yo no lo comentaba, ¿verdad? Y un día pues me puse y se quedaron encantados, pero bueno, pues esto haces tú y pues sí, la verdad es que me han engordado bastante el ego, sí, sí. Te gusta también la naturaleza y por Me eso apasiona, sí, ahora me también apasiona. estás realizando otra serie de trabajos que empleas material de aquí, ¿no? Sí, bueno, yo, como digo, pues todo lo que pueda reciclar y aprovechar, y sí, si son cosas naturales, mejor, desde luego. Ya te digo que yo pues, igual paseo por ahí, veo algo, lo miro y ya me produce una inspiración, ya me inspira y hago cositas, sí. Pues el último trabajico me centré con los fieltros, así, improvisé unas cositas, pero bueno, pues los aluminios, los cueros, pues el fimo también, he hecho cositas con fimo. Pues bueno, según me van viniendo, no sé, veo cosas, cosa veo, cosa hago. Pues nada, a ver si tienes suerte Pues sí, eso y dentro espero. de poco te puedo ver en internet y comprar más cosas como las que me Haremos, llevo hoy, ¿eh? Haremos. Vale, llévate. Hombre, ya que estamos aquí, Vale, ¿no? guapa. Y como sois muy generosos los vecinos, Vale, ya pues sabes. es que recasco. Agur. Hola, mi Asma, ¿qué tal está? Buenos días. Que vengo aquí a ver dónde se hace el queso del Roncal. Pero tú no venías de Pamplona. Ahí Sí, va. pero es que me he enterado que el queso de Roncal les encanta a los andaluces. Pues es verdad. Es una de las zonas donde más se consume queso de roncal en España. Bueno, a los andaluces y a todo el mundo.
bueno, a todos los que han probado les gusta. Es un buen queso y es una de las señas de identidad de este valle. Por cierto, creo que la denominación de origen también surgió para dar trabajo a la gente del valle. Por intentar fijar población en el valle, porque hoy en día se puede decir que la actividad quesera es la más importante a nivel económico en el valle. Te voy a dar una bata y unas calzas y venga, que aquí hace mucho frío. Venga, vamos ¿Sí? para adentro. No me lo digas 2 veces, mi arma, que yo te sigo. Correcto. Bueno, Ignacio, que ha venido Paula, le hemos dado unas calzas y un buzo para que se lo ponga y tarda bastante tiempo. Ya sabes, te costará un rato venir. Hola, ¿estáis hablando de mí? Hombre, sí. Sí. Estábamos ¿Ah, sí? aquí hace 5 minutos que te han dado el traje y no te lo habías puesto aún. Estaba mirando los quesos, que tienen una pinta. Y te voy a dar esto porque tienes pinta de estar helada. Es que hace mucho frío. Y en las cámaras hace mucho frío, 8 grados por ti. 8 grados. Bueno, vamos a hablar del queso de Roncal, que cuenta con denominación de origen. Y Javier, hay que decir que es la primera denominación de origen que surge en España. Exactamente, es la primera denominación de origen que surgió en España en el año 1981. O sea, ya llevamos unos cuantos años con esa denominación. La diferencia básica entre queso de Roncal y el de Idiazábal, los dos siendo de pasta dura, es el tiempo de maduración. Por reglamentación, el queso de Roncal tiene que estar 4 meses mínimo, con lo que yo personalmente le da más gusto al queso. Y después la pasta es más lisa, al corte es más lisa la de Idiazábal y esta tiene unos pequeños ojos. Otra diferencia es que la leche solo puede provenir de oveja lacha, pero de Navarra. Exactamente. En un primer momento, la denominación de origen Roncal podía recoger leche de oveja lacha de todas las provincias limítrofes. Pero cuando surgió después Idiazábal, que es una denominación posterior, se quedó un poco corta la denominación de origen Roncal y se quedó con solo lacha de Navarra. Y entonces se da el caso de que los pastores que tienen oveja lacha en Navarra pueden entregar a las dos denominaciones, con lo que... ¿vale? Ganan los ganaderos en este caso, ¿no? Sí, siempre nos dicen que los que ganamos somos la industria, pero ganan los ganaderos porque juegan a dos bandas. Eso quiere decir que a veces hay que negociar con los ganaderos. Oye, dame la leche a mí, no se la des a Idiazábal, yo te subo el precio de la leche. Exactamente. ¿Qué os parece si visitamos la fábrica y así conocemos el proceso de elaboración y conocemos lo bueno que está nuestro queso? En Vale. este caso, el queso de Roncal. El queso de Con Roncal. denominación de origen y además la más antigua de España. Toma ya. Perfecto. O sea, la leche sube, una vez que llega al camión se descarga y sube a las cubas de arriba. Hay 2 cubas de 12.000 litros y otra de 5.000. Y se le va poniendo el cuajo, los fermentos, se va haciendo la pasta hasta que va una lira que la va cortando todo hasta que hace una pasta homogénea. Y una vez que está hecho, se baja el queso a... ¿Qué es esto que estamos viendo ahora, no? Eso, son los moldes donde una cuchilla los va cortando y va poniendo la pasta en los moldes. Le pone el tape y directamente van a las prensas. Los tienes ahí durante 2 horas, 2 horas y media, hasta que en pH, que suele estar sobre 6 o 6 y pico, baja a 5, 5.35, 5.40, se saca al saladero. Suele estar salando 24 horas. Una vez que lo has sacado, lo llevamos a la cámara de secado. Entonces ahí está sobre 20-21 días hasta que hace una cara. Y una vez que tiene ya la cara, lo pasamos a la cámara 2, que es donde ya suele estar sobre 4 meses hasta que saca el moho. El Roncal, el queso de Roncal tiene que tener siempre un poco de moho, un poco color grisáceo. Ya he hecho todo el tema de secado, los 2 o 3 primeros meses que he estado en la cámara 2, donde ya ha cogido el moho suficiente, se ha cepillado el queso y aquí se trae ya a la cámara 3, que es donde ya saldrá para el mercado. Nuestros mercados fuertes son País Vasco, Navarra, es un mercado fuerte, y después Madrid, Barcelona y Andalucía. Andalucía es un mercado muy bueno para nosotros. Me gusta el queso curado, que puede ser que esté fuerte. Los catalanes también, también hay bastante mercado. O sea, que no tenéis ningún queso para darme. Sí, tanto como eso sí. Tanto como ¿Sí? eso. Sí. Ah, vale. A ver si iba a estar yo haciendo esta visita y no me iba a llevar un queso para probar. Queso tenemos aún hay queso, aún podemos servir. Muchas gracias por todo, Javier. Gracias Encantado. también a ti, Ignacio. Por cierto, además de queso, aquí hay muy buenas truchas, ¿no? Había. No sé si es que les pegó alguna enfermedad o algo, han desaparecido. Y se trabaja para intentar recuperarla en alguna piscifactoría. Hay piscifactoría aquí en Roncal. ¿Y está por aquí la piscifactoría? Sí, a 1 kilómetro hacia arriba, las líneas. Ah, pues me voy. Gracias, de verdad.
Bueno, pues a la próxima. Por cierto, me han dicho que es tu hermano, ¿no? El de la piscifactoría. Que no me lo querías decir. Sí. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal Vengo estamos? de Sanidad. Os venía un poco a hacer un control y un seguimiento sobre el trabajo que desempeñáis en esta piscifactoría. También quiero saber si conocéis la historia bien. Vale. Y para ello hay que remontarnos muchos años atrás, ¿no? Porque esta era la piscifactoría más importante de toda Navarra. La trucha de aquí alimentaba a todos los ríos. Pues sí, antiguamente, cuando empezamos aquí, sacábamos todos los huevos de aquí y los repartíamos por los ríos de Navarra, en unas cajas que eran como unos viverillos, que se ponían en cada caja 1000 huevas, y cuando estaban a punto de nacer ya, que les faltaban, por ejemplo, 3 días para nacer, las llevábamos a los ríos, hacíamos una especie de nido con piedras, tenían una especie de grieta a la caja que ellas podían salir. El huevo no, pero cuando nacían podían salirse. Había veces que igual estaba la trucha del río igual esperando que saldrían para comerse. Yo no sé si podemos ver cómo se desova a una... ¿Se dice así? Sí. Sí. Desovar a una trucha. Sí, podemos ver. ¿Sí? Si queréis, Porque tenemos ahí... yo quiero saber si sabéis trabajar o no. Ya, claro. ¿Sabes lo que pasa? Que hay que tenerse en un cubo un ratillo para que si está moviéndose, no salen los huevos. Si pesa 1 kilo, 1000. Pues de aquí salen todas bien. Pero luego ya llega al río y es otro mundo. Hay truchas que se comen, cangrejos que se comen todo esto. Especies que no se saben de dónde han aparecido, que están acabando con las de aquí. Exactamente. Riadas que te vienen y se llevan todo. Vale. Ya está desobada Sí. y ahora cogéis el macho. Ahora cogemos el macho y la fecunda... Mira, ¿no es como cayendo? Ese es el semen. Sí, este es el semen. Esto revolver así, ¿ves? Y ahora lo dejamos aquí unos 5 minutos o 6. Y una vez que ha fecundado, hay que lavarlo. Y va saliendo el agua allí, ¿no? Y otra vez, y hasta que no se quedan del semen del macho. Y cuando está ya todo limpio, a la bandeja. Unas bandejas que hay en el laboratorio, y ahí a los 40 días aproximadamente suelen nacer. Que nacen exactamente por temperatura. Y cuando han nacido ya, tienen ellas una especie de vesícula. Una ¿Sí? vesícula tienen que pueden estar sin comer igual 10 días, 12, y mientras están ellas aprendiendo a comer, o sea, con eso nosotros les vamos enseñando a comer. Antes les dábamos bazo de buey y eso, sangre, ahora les dan ya pienso, un pienso preparado para ellas. Y una vez que crecen, Bueno, les cuesta bastante crecer, ¿eh? 5 meses igual se ponen con 10 o 12 centímetros. Sí. A estas truchas le cuesta mucho más que a las de las piscifactorías de venta, porque esta es trucha común y la otra es trucha californiana. ahora esto ya no lo hacéis aquí, ¿no? Porque se hace en la piscifactoría de Anod y vosotros sois los encargados de cuidar las truchas. Sí, nosotros hacemos solamente cuidar. Y una vez que comprobáis que ya están maduras, que hay que desovarlas, lo que se hace es, vienen aquí unos camiones, Sí. se las llevan separadas, los Sí, machos sí. de las hembras, en camiones especiales, y las Sí, llevan a la con- piscifactoría de con Anod en el oxígeno. Valle de Hoyo. Sí. Ahí, Allá hacen este proceso que hemos visto y Sí. luego a los 3 días vuelven a traeros las truchas. y allá se quedan los huevos. Y allí es el proceso que te he dicho antes de los 40 días por la temperatura, el agua. En las hembras, las madres, y los padres los tenemos aparte. Y luego tenemos unas 16.000 o así, o 18.000, tenemos para luego echar a los ríos, pero ya de 200 gramos, 250, por ahí, 200 gramos. Ega, Arga y Aragón. ¿Y cuándo se llevan las truchas a los ríos para repoblarlas, Miguel? Pues en el tiempo de cuando empiezan los cotos, a final de febrero, principios de marzo, y entonces empiezan las pescas y hasta final de agosto. Pues muchas gracias por vuestro trabajo, Bueno, que es importante y que a importantísimo. veces se nos olvida. Me ha dicho tu hermano, ¿Qué? que he estado con él, que a ver si me puedes preparar unas truchas. Bueno, ya te prepararé. ¿Mm? ¿Cuántas Para- quieres? 3, 6, 9, 3 para cada uno. No, hombre, pues si tienes 500 solo de Sí, pero bueno, sí. madres, ¿no? Vamos a hacer una cosa, cambiamos. Yo te doy truchas y tú me das jamón, que es muy bueno con la trucha con jamón. Yo te puedo dar queso, un poquito de queso de roncal. ¿Te ha dado mi hermano queso? Sí. ¿A ti no te ha dado nunca o qué? ¿Qué va? ¿No? A mí me lo Uy, cobra. Pues a mí sí. A mí me lo cobra tú.
¿Ah, sí? ¿Te lo cobra? Es que hay que potenciar el consumo. Estará grabando todo esto, hay que ¿no? potenciar el consumo. Venga, adiós, gracias. Bueno, hasta luego. Te voy a llevar un par de truchas, ¿eh? Llévatela, cógete la tomadera. Ahora, tú, si no puedes con la tomadera, bucea, que está el agua buena. Hola, muy buenas. ¿Arturo? ¿Podemos pasar? Sí, hombre. Sí, ¿me dejáis? Prometo no llevarme nada, ¿eh? Aquí mi señora Ana María. Hola, Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes. Ana María y Arturo, que nos van a contar un poco la historia de Roncal, de esta localidad, las tradiciones. Yo me fijé en el letrero, que ponía casa indiano. ¿Eso significa que algún familiar tuvo que emigrar? Un tío de mi abuela estuvo en Cuba. En tu caso creo que naciste en Zaragoza Pero y a los 7 años a los viniste 7 ya años aquí. Se murió mi madre y vine aquí con mi abuela y mi abuelo. Empecé a trabajar en la serrería del Irati. Entonces, pues había aquí mucho trabajo. Mucha gente se empleaba en la serrería y en el monte. Y algo de labranza, pues también me tocó. ¿Y en tu caso, Ana María? Pues mi padre trabajaba en el monte, era almadiero y pues hacían eso, ya sabían cuándo había que hacer la madera y la dejaban preparada y luego bajaban a los ataderos y hacían allí, las ataban, las almadías. Y luego bajaban en las almadías hasta Sigüés. Las dejaban allí, y subían andando y al otro día, pues era solo en la primavera, cuando hay mayenco, pues bajaban eso y tenían que limpiar todos los años el río, porque claro, en el invierno se arrastran las piedras, había que prepararlo todo bien. Pues yo me tengo el recuerdo de verlos que me dan pena, allí cargados, con hartos frío, helados, porque bajaban con agua fría y hielo. Y eso, y venían desde Sigüés andando, con las sogas así atrás, colgando en la alforja, y al día siguiente otra vez a bajar hasta Sigüés. Pues allí juntaban las almadías y bajaban hasta Tudela o hasta Sangüesa. Mi padre venía hasta Sangüesa y allí las vendían. Si las vendían allí, no bajaban más abajo, y si no, pues tenía que ir hasta Tudela. Otros iban hasta Zaragoza. Y hasta Tortosa llegaron a bajar también. Se quedaban colgadas muchas veces en las presas. Era un acontecimiento ver las almadías, ¿eh? Todas corríamos de la escuela y a cantarles. Almadiero, quinquillero, mucha bolsa y poco dinero. Salíamos todos de la escuela allí. Arturo, a ti te tocó trabajar con la madera. Era una madera que la gente demandaba, ¿no? Me tocó cortar pinos con hacha, con tronzador, de dos y con motosierra también, efectivamente con motosierra. Hubo unos años, desde el 40 al 90, que se sacó aquí bastante dinero de la madera. ¿Pasabais la noche en el bosque? No, a mí eso no me toca. Pero antes sí. Y si iba un poco lejos, pues se quedaban a dormir, claro, en el tiempo bueno. Tiempo de campaña, unos paraguas traídos de Francia, yo no sé cómo deciros, yo en mi casa porque había. Eso se lo ponían para dormir, grandísimos, se servía para el frío, para el calor, de madera, que en mi casa estaba con ese paraguas, pero que tampoco había cámaras ni cosas, y hacían agujeros. Y allí metían el agua fresca, el vino. ¿Y qué recuerdos tenéis de cuando vosotros erais más pequeños? Malo. ¿Malo? ¿Por qué? Después de la guerra, después de la guerra. Como no conocíamos otra cosa, a mí no me pareció tan pero mala. tú ya eras mayor, pero yo no teníamos que... Pues nací el 33, cuando la guerra 3 años, y cuando se acabó, pues oye, 6. Yo no entendía aquello de que no podía una comer ni que no teníamos. Todo racionamiento. Todo con cartilla, no teníamos pan, un azúcar negro, no había leche, pues cuando se acababan las cabras te quedabas si no había leche, ni había vacas lecheras. La nieve, pues había que... A mí me tocó bajar hasta... Los de Burgos iban hacia aquí y nosotros hacia allá, hasta juntarnos, que toda la nieve a pala.
¿Y cómo manteníais el calor de las casas? Porque entonces no había calefacción. Sí, pues entonces las caballerías. Las vacas subían el encima calor. de la cuadra era Las habitaciones para dormir. Esa era la calefacción, los animales, no había... Sí, sí. Ana María, creo que tu madre también tuvo que salir. Estuvo en ¿Y Francia. se tuvo que ir a Francia a trabajar? A trabajar las alpargatas, sí. ¿A hacer alpargatas? Sí, sí, a Mauleón iban. Y 2 tías, una abuela de aquí y otra hermana, también iban. Hay fotos de ellas en Francia, muy majas. ¿Iban por el monte? Sí. Sí, sí, sí. ¿Y cuánto tiempo tardaban? Pues no sé, pues aprovecharían en octubre, igual se irían, dicen las golondrinas. Iban con machos hasta Juanpito y allí eso, avisaban, por eso se llama Juanpito, de que salía si había niebla o si se perdían. Y después de allí, pues para abajo, hasta Santa Engracia bajaban. Y allí llegaba algún autobús para ir hasta Mauleón. Por ejemplo, cuando el movimiento, pues mucha gente se tuvo que ir a Francia. Claro, y el día en el tributo de las vacas aprovechaban, salían de aquí y de allá y se juntaban. Me encanta esa mantilla. ¿Qué? ¿Hazte una foto? No, que una foto. Ah. Me la llevo y ya me la doy en casa. Sí, mira, ¿Eh? ya la mandarás, ¿eh? Qué chocante. Oye, se ha llevado la mantilla, pero se ha dejado la cazadora, así que tiene que volver. ¿Qué? Te he dejado la cazadora. ¿Y qué? ¿El esquí también? ¿Vas a ir a esquiar? Sí, me voy a esquiar. Ah, bueno. Ya volverás, ya volverás. ¿O no? Otro día, ¿no? Un traje. Me lo voy a poner, que me dijo Marcelino que si no, no me atendía. Corta, hombre, a este crees tú que me vas a ver cambiarme. Corta. Hombre, Paula, menos mal que te has vestido con el traje roncalesa. Claro, porque me dijiste que solo me atendías si aparecía vestida de roncalesa. Pues el traje me suena. ¿Sí? Sí, Oh, pues me lo he comprado en una tienda de Pamplona. no creo. Me parece que no. Sí. Lo conozco. ¿No te fías de mí o qué? No. Eres el secretario, estamos en la sala más importante. Sí, está la sala más importante, lo que es la sede de la Junta del Valle de Roncal. Aquí es donde se hacen todas las reuniones importantes y es donde se hacen los más importantes actos que tiene la Junta. El Valle de Roncal era un pueblo de pastores, principalmente, entonces que se habían asentado aquí y tenían que regularse de alguna manera su forma de pastar, para que cualquier ganadero tuviera su zona y no tuvieran problemas. Entonces todo se regía desde aquí. Se regulaba todo, vecindad, traje, uso de pastos, todo lo que era en beneficio de lo que era la comunidad. Luego ya cuando se formaron los ayuntamientos, lo común seguía rigiéndose desde aquí, pero cada ayuntamiento luego tenía sus normas de cara a lo que era suyo. Las costumbres es lo que se mantiene en el Valle de Roncal, que es importantísimo. Desde luego yo no creo que haya una zona en la cual las tradiciones se mantengan como aquí. Tenemos una que se perdió, que es el euskera, bueno, que ahora se está recuperando, el uso del traje, el uso del escudo, luego lo que es el disfrute de las bardenas, que somos los primeros, el Valle de Roncal que tuvo el privilegio concedido por el rey, el tributo a las vacas, de las 3 vacas, y alguno más que hay por ahí, pero no tiene la importancia que tienen estos. Hay otra curiosidad en este valle, que es cómo se realiza la subasta de madera, que es Sí, es a viva voz y corriendo el ramo. a viva voz y corriendo el ramo. Aquí vemos Sí. un ramo, un poste con un ramo, Ujú. y allí al fondo otro. Otro. ¿Y Sí. cómo se hace? ¿Hay que correr? No habrá que llevar traje, ¿no? No, correr no. El correr significa tocar, en este caso. Es como cualquier otra subasta de cualquier otro medio material que vayas a vender. Ahí tenemos la presidencia, ahí se sentarían el presidente y 3 comisionados más, con el secretario y el depositario, y entonces se vendería, vamos a suponer, un lote de 10.000 euros, por poner un ejemplo. Y cada tanto de puja en alza suman 10 euros. Aquí están los licitadores, en estos bancos alrededor, y dice, bueno, se saca a la venta pública el lote de Pinosito en tal sitio por 10.000 euros. Hay quien admita, entonces se levanta uno y toca este. Por ejemplo, yo estoy interesada, Sí. ¿no? Tú tocas Y toco el bo. y vas andando hasta aquel. Y voy andando hasta que- Hasta aquel, despacio, no se va corriendo. Tocas, tenías que dar la vuelta alrededor como si fuera una baliza de... y venir hasta aquí.
Y yo que soy otro rematante, si me interesa en este momento, digo, tanto, ya te he subido 10 euros. Si tú sigues interesada, vuelves a tocar. Y subes otros 10 y vuelta. Sí, se va despacio, no se va corriendo. Entonces vienes, yo no digo nada, tocas ese. Ya es tuyo. Como nadie ha tanteado, a mí me ha tocado de estar 3 horas. Con una misma... Sí, había 2 o 3 lotes, pero eso, tanto. ¿Y cuánto llegaron a pagar por un lote de...? Pues en aquel, pues eran pesetas, creo que serían 40 millones o algo así. Sueles mirar los archivos, ¿no? Y recordar cómo se vivía antes. ¿Te da pena que no se haya conservado el archivo antes de 1400? 37, sí. ¿37? Sí, estaba en la iglesia de Isaba, hubo un incendio y desapareció. Sí que has encontrado curiosidades. ¿Qué pasó con el funeral del tenor Gayarre? De Julián Gayarre, sí, pues en el 7 de enero de 1890 vino el cadáver el día 6 y él había dejado escrito en el testamento que quería un funeral, no me acuerdo si era de segunda o tercera, pero luego se reunió la Junta General espontáneamente y decidió que a continuación hacerle uno de primera. Entonces tuvo 2 funerales el día 7 de febrero de 1890. ¿El de tercera? Y el de primera. Hombre, un caso muy curioso es el de las mujeres, que igual es la primera revolución de las mujeres que habrá existido, que consta, pues que se opusieron al tocado que entonces era obligatorio llevar. Que era como un turbante blanco. Sí, llevaban, entonces las mujeres se opusieron y pues cárcel, multas, y sufrieron de todo, pero al final ya las mujeres con la fuerza que tienen pues consiguieron que eso fuera desechado y con la mantilla les valía. Y también en las Bardenas prohibieron a los pastores jugar a... Sí, hay un acuerdo muy curioso en la Virgen del Yugo, un acuerdo expreso, o sea que se juntaron expresamente para votar un acuerdo en el cual pues se prohibía expresamente intercambiar palos y jugar a tabas. Encantada de haberte conocido. Lo mismo. Y igual me traslado yo al Valle de Roncal a vivir. Oye, estarías muy bien. No te digo que no. Estarías bien atendida además. Me ibais a tratar bien, ya tengo el traje de roncalesa, ¿no? Bueno, ese lo tienes que dejar. ¿Que lo tengo que dejar? Claro, lo habrás cogido, ahora miraré yo ahí. Pero no mires, no mires, date la vuelta que me lo quito. Vale, venga. Hijo, y la que se ha llevado las joyas, ladrona Paula. Que nos hace... No. Eso lo borras, ¿eh? Si te callas te damos un hueso, no. Venga. ¿Eh? Viene aquí. Viene por aquí. Quita el escritorio.